Hola amigos, bienvenidos. Soy Walter Moncada. Vamos a seguir con el tema de finanzas corporativas y vamos a tomar el tema hoy sobre el sistema de análisis DuPont. El sistema de análisis DuPont lo vamos a emplear precisamente para analizar minuciosamente los estados financieros de la empresa y evaluar su situación financiera. El análisis DuPont resume el estado de pérdidas y ganancias y el balance general en dos medidas de rentabilidad. Una es el rendimiento sobre los activos totales, llamados RSA, y el otro es el rendimiento sobre el patrimonio, llamado RSP. ¿En qué consiste esto? Entendamos primero mirando esta figura. Vamos a avanzar y observen esta figura, la del lado izquierdo. Esta ilustra de alguna manera el sistema DuPont básico, con los valores monetarios y las razones de la empresa que hemos estado usando como ejemplo, la empresa Barley Company, en el 2012. La parte superior resume las actividades del estado de pérdidas y ganancias y la parte inferior resume las actividades del balance general, ¿no? Observen bien, tenemos por un lado las ventas menos el costo de ventas, nos quedan la utilidad bruta, le quitamos los gastos operativos, los gastos por intereses, los impuestos y los dividendos. Y con ello ya estamos hablando de la utilidad después de impuestos o antes de impuestos, dependiendo de lo que estemos analizando. Por el otro lado tenemos el balance general, que tiene los activos corrientes, los activos fijos, los pasivos corrientes y la deuda a largo plazo. ¿Cómo funciona esto? Veamos. Hablemos primero de la fórmula DuPont. El sistema DuPont lo que hace es relacionar primero el margen de utilidad neta, que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa, con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas, ¿no? Detengámonos ahí y analicémoslo bien. Miren lo que dice. Relaciona el margen de utilidad que mide la rentabilidad de las ventas de la empresa con la rotación de activos totales, la cual indica la eficiencia con la que la compañía utilizó sus activos para generar ventas. ¿Ven? En la fórmula DuPont, el producto de estas dos razones da como resultado el RSA. O sea, si multiplicamos el margen de utilidad neta por la rotación de activos totales, obtenemos el RSA. Precisamente, nos vamos a la figurita. Aquí tenemos el margen de utilidad neta, que es 7.2%, y lo multiplicamos por la rotación de activos totales, obtenemos el RSA, ¿verdad? Si nos estamos preguntando cómo es que obtenemos el margen de utilidad neta, no se olviden, nunca olviden esto, que siempre todo manejo porcentual se hace en función de la venta. Entonces quiere decir que si a los 3.074.000 le restamos los 2.088.000 del costo de venta, le quitamos los gastos operativos, le quitamos los gastos por interés, le quitamos los impuestos y los dividendos, nos quedan las ganancias disponibles para los accionistas comunes, que en este caso es 221.000. Si esto lo queremos representar en función a las ventas, entonces dividimos estos 221.000 sobre 3.074.000 que representan las ventas y tenemos nuestro famoso margen.
¿verdad? Bien, entonces ese es el famoso RSA, o llamado también, en este caso, rendimiento sobre los activos totales. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, si la ganancia disponible por los accionistas comunes entre las ventas, por las ventas entre el total de activos, por las ganancias disponibles entre el total de activos, debemos obtener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es simplemente sustituyendo las fórmulas en la ecuación y simplificamos los resultados en la fórmula presentada anteriormente, ¿no? O sea, depende de cómo queramos tratar. Cuando los valores en el año 2012 de este ejemplo, del margen de utilidad neta y la rotación de activos totales de esta empresa, se sustituyen en esta fórmula, entonces obtenemos el 6,1 que hemos estado mirando. Si es que nos vamos en la siguiente figura, observe, a los activos corrientes le sumamos los activos fijos y tenemos el total de activos. Si las ventas la dividimos entre el total de activos, obtenemos la rotación de activos totales, ¿cierto? Y si este porcentaje de rotación de activos totales lo multiplicamos por el margen de utilidad neta, que ya la hemos explicado, tenemos el rendimiento RSA. Este valor es el mismo que se calculó antes. La fórmula DuPont permite a la empresa dividir su rendimiento en los componentes de utilidad sobre las ventas y la eficiencia del uso de activos. Por lo general, una empresa con un bajo margen de utilidad neta tiene una alta rotación de activos totales, lo que produce un rendimiento sobre los activos totales razonablemente bueno. Con frecuencia se presenta la situación opuesta. Bien, ahora, si regresamos, si queremos hallar entonces ya no el RSA, ¿cierto? Que hace un momento lo calculamos, un momentito, ahí está. Si no queremos calcular el RSP, el rendimiento sobre el patrimonio, entonces ese sería el segundo paso del sistema DuPont. Emplea la fórmula DuPont de alguna manera modificada. Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, es decir, sobre el RSA, con su rendimiento sobre el patrimonio, llamado RCP. Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales RCA por el multiplicador del apalancamiento financiero, llamado MAF, que es la razón entre los activos totales de la empresa y su capital de acciones comunes, ¿no? Veamos eso en la... Detallemos algunas cosas. Por ejemplo, si queremos llegar a este valor, RSP, primero tenemos que hallar el MAF, que es el multiplicador del apalancamiento financiero, que no es sino la división del total de pasivos y patrimonio de las secciones, que es igual al total de activos, dividirlos entre el capital de acciones comunes. Esto no olviden que salía de dividir, regresemos, de restar, 1.954.000 de estos 200.000. ¿Recuerdan? Capital de acciones comunes, esto ya lo vimos antes. Entonces tenemos el capital de acciones comunes. Si dividimos el total de activos, que es en este caso 3.597.000, ¿no? Analicemos. Aquí está, los 3.597.000, y lo dividimos entre el capital de acciones comunes, nos da el multiplicador de apalancamiento. Ahora, si multiplicamos el RSA, que es 6,1%, por el multiplicador del apalancamiento financiero, MAF, tenemos el rendimiento sobre el patrimonio conocido como RSP.
que es lo que ustedes están mirando aquí en líneas generales. O sea, si sustituyemos, si hacemos una sustitución de las fórmulas apropiadas en la ecuación y simplificamos los resultados en la fórmula presentado antes, tenemos lo que ustedes están mirando allí en las fórmulas que están en la parte inferior. El uso del multiplicador del apalancamiento financiero llamado MAF para convertir el RCA en RCP refleja el efecto del apalancamiento financiero en el rendimiento que obtienen los propietarios. Al sustituir los valores RSA del 6,1 calculado anteriormente y del MAF, que en este caso es 2,06, para lo que estamos mirando en la figura, obtenemos en este caso el RSP, que es 12,6, ¿cierto? Es importante entender la ventaja que tiene el sistema DuPont. Permite que a la empresa dividir el rendimiento sobre el patrimonio en un componente de utilidad sobre las ventas. Eso se llama margen de utilidad neta. Un componente de eficiencia del uso de activos, rotación de activos totales, y un componente de uso de apalancamiento financiero llamado multiplicador del apalancamiento financiero. Por lo tanto, es posible analizar el rendimiento total para los dueños en estas importantes dimensiones. El uso del sistema de análisis DuPont como una herramienta de diagnóstico se explica mejor en esta figura que estamos mirando, ¿no? Iniciando con el valor presentado en el extremo derecho, RSP, el analista financiero se desplaza hacia la izquierda, luego analiza y examina minuciosamente las entradas de la fórmula para aislar la causa probable del valor por arriba o por debajo del promedio. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes como un ejercicio de aplicación? Aplicar el sistema de análisis DuPont empleando el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, según sea el caso, para su empresa y hacer un gráfico del sistema de análisis DuPont. Hasta la próxima. Gracias por su atención.